Me gusta bastante escuchar así los Bueno, ya vamos a darle en caliente. Oye, pero podcasts. qué bueno que nos reunimos de nuevo, ¿no? Sí, amigos. Ha pasado tiempo. Bienvenidos a un nuevo podcast. Año Así es. nuevo, equipo Año nuevo, nuevo, sí. ánimos nuevos. Nuevo set. Si dicen que es el mismo, nos giramos la mesa. No, es nuevo. Todo es nuevo. Sí, tenemos nuevos. Hasta mis deudas son nuevas. Si no hablemos de eso que me pongo triste. Pero aquí estamos para hablar de el metro. Ese bonito sistema que nos ha servido como dormitorio, como comedor, como centro comercial, Todos lo queremos, todos lo amamos, Como- todos lo odiamos. Hasta sala de estudio, ¿no? sala de Por estudio. ejemplo, para los finales era, a ver, mientras de lo que llego, voy a Llevas sacar tus mis copias, hojas. sí. Sala de estudio en la cual también puedes hacer la tarea. Dices, espérate, me faltó algo. Bueno, el metro de la Ciudad de México, ustedes lo conocen, es un sistema enorme, pero vamos a hablar primero de una introducción, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, desde el inicio, de cómo se construyó, porque hay muchas Correcto. cosas que pasan desapercibidas ahora, porque hemos crecido nosotros citadinos, Así hemos es. crecido con el metro desde chiquito, Sí, y entonces hay muchas cosas que no te das cuenta y que ya las tomas como normal, pero en realidad fueron una gran proeza. Sí, y, sí. y el hecho de que suceda a diario, o sea, hasta parece que le quitara mérito, pero no. Hay que agradecer que su funcionamiento, la manera en la que opera y la cantidad de personas que mueve día con día desde que se inauguró en aquella década de los años 60. Y que sigue moviendo. Sí, O sea, no ha parado el metro. O sea, desde el 69 está duro y dale con el transporte de las personas en la ciudad y no es poca cosa. Somos una de las ciudades más pobladas del mundo. sí. Entonces, tenemos que tener un sistema que esté a la altura de una de las ciudades más grandes del mundo. Sí, claro. Grandes Y en y su momento caóticas. era casi primer mundo, porque a ver, vamos a empezar ya con el sistema constructivo, Ok. que ya dijeron en la década de los 60 fue un tramo, el primero que se inauguró, pues naturalmente es el de la línea 1, Correcto. pero no fue completo el tramo. O sea, no fue la línea completa como la conocemos hoy en día. Fue una menor cantidad de estaciones con la que se empezó a un ritmo que es bastante interesante, si no me dejarán mentir. Se avanzaba el tramo de obra civil de hacer el túnel por donde iba a pasar de alrededor de 1 kilómetro por mes. Pero todo el proceso constructivo o solo la cimentación. Ese proceso no involucraba la obra mecánica, sino hacer la excavación, implementar la construcción de los muros a través del método que vamos a mencionar cuál es. Se colaban los muros, se retiraba el material, se colaba la losa. O y sea, todo tenías- hasta tener antes, justo para dejar las instalaciones, ¿no? Así Todo es, para poner tener las el instalaciones. espacio que tú requerías para llenarlo de instalaciones Ujú. eléctricas, Ok, y hidráulicas. acabados. Así es. Sí, ese es el Perfecto. ritmo. Ok. Y entonces, en su momento, este es el muro Milán. Es una de las principales formas porque desde la línea 1 había una zona donde hay una zona donde es túnel, una zona donde pasabas por el centro, que es la zona lacustre, donde hay agua Sí. en el subsuelo. Así es. Y aparte hay otra zona donde ya más al poniente de la ciudad, donde es otro tipo de suelo. Entonces Correcto. tenías como... Era una ingeniería tal que tú tenías que hacer que pasara el metro, pero teniendo diferentes sistemas de excavaciones que sean compatibles entre sí y uniéndolos al mismo tiempo. Ok. Entonces esas condiciones fueron muy demandantes y el muro Milán fue la principal proeza de ese tiempo. Pues si se llama Milán, entonces se desarrolló en Italia en En los Milán. 50. Claro. Entonces, y el metro se inauguró en los 60. Entonces estábamos usando ingeniería de primer mundo De en primer ese momento. nivel. Sí, claro. Otros nombres que recibe el muro Milán son muro diafragma o muro pantalla. Ajá, exacto. Empecemos. ¿Por qué el metro lo construimos en un túnel? Yo para este momento voy a estar en una postura donde yo no sé nada. Yo voy a fungir como A alguien ver. que no es experto en tema, ¿no? Alguien que no tiene una certeza al 100% de por qué se hizo así y cómo se hizo así. Hecho, perfecto. Empecemos por el principio. Así es. ¿Por qué nos fuimos a un túnel? Ok, mira, nos remontamos al año de 1967 o a mediados de 1960. Estamos aquí en la Ciudad de en México. los 60. Sí, no cabe ni una aguja en las calles de la Ciudad de México.
Hay Ok. demasiados autos particulares y demasiados autos del transporte Y público. tenemos construcción de la zona colonial, de la época colonial, perdón, donde las calles son muy angostas a diferencia Ah, sí. de las en ese momento modernas. Y súmale el tranvía que se empezó a utilizar antes del uso de los vehículos. Entonces, desde ahí ya tenemos otro sobre otro sobre. Estamos saturados. En- Por lo que entiendo, no cabe ni una aguja. Ni siquiera, si te imaginas la aguja, no te la puedes imaginar porque ya no cupo. Y Correcto. si dices puentes, no. No, En ese no. momento, ni pensarlo, ¿no? Entonces no se puede por aire, no se puede por tierra. Entonces, pues Bajo subterráneo, ¿no? Ok. Se debe de poder, ¿no? Debe de haber algo. Así es. O sea, ¿qué es lo que nos limitaría entonces irnos a un túnel? Nada. Y ahí viene lo bueno. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Qué es lo primero que se hace cuando quiero hacer un túnel? Trazar la ruta. Ok. Sí, ¿por dónde va a ir? Yo ya conozco entonces por dónde van, por qué calles voy a pasar, dónde puedo dar vuelta, dónde tengo proyectado todo eso. Todas las estaciones, todo. Entonces llego yo y puedo llegar a empezar a hacer un hoyo gigantesco. No. ¿Por qué? Pues nuestro suelo está, como ustedes ya lo saben, en una zona lacustre. Entonces, está compuesto principalmente de arcillas en la zona del centro histórico, que es donde pasa la línea 1, Sí. o donde estaba proyectado el trazo de la línea. Y por lo mismo de que es zona lacustre, nosotros tenemos que lidiar con empujes del suelo en el cajón del metro y además con el agua. Imagínense que el suelo de la Ciudad de México es como un pastel tres leches. ¿Y por qué un pastel? Porque es igual de inestable que el suelo de la ciudad. ¿Ok? Ahora, Sí. imagínense que el pastel tres leches mide, no sé, mide lo mismo que su habitación. Ujú. ¿Ok? Es enorme el pastel tres leches. Ah, ok. Lo que ustedes tienen que hacer para poner el metro en la Ciudad de México es hacer una caja dentro de este pastel. Exacto. O sea, como que llenarlo de un espacio vacío. Y el gran desafío es que el metro pasaba o tenía que pasar donde había edificaciones. Entonces imagínate que ese pastel no se debe de mantener su forma aunque le pongas la caja en medio. ¿Ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros tenemos que quitar suelo y quitar el agua para que puedan pasar los trenes. Sí, y que no afectes las edificaciones colindantes. No solo las edificaciones, también las tuberías, líneas de teléfono y... Restos arqueológicos, Drenaje. vialidades, sí, un sinfín de cosas Sí, no, que la van verdad saliendo está- ahí mientras vas avanzando. Todavía ¿Cómo? no sabes, pero dentro de una hora cuando pase este podcast vas, perfecto. Esa es la intensidad. vas por tu cédula profesional. No, pues, no se diga más. Eso se va a quedar lo Sí, mejor. claro que sí, güey. Y mi cara llorando. Hello, darling. Todavía... Mira, en ese momento había dos técnicas principalmente que se podían hacer en ese momento. Una era una tuneladora. Y la otra técnica que en ese momento se tenía era el muro Milán. Ajá. Que en países de primer mundo, Tokio, Francia, Italia. Italia, ya se estaba usando. Bueno, se empezaba a usar porque apenas se había desarrollado en esa década, en los 50s. Y aquí en los 60s ya se empezaba a planear, se empezaba a usar. Entonces, si yo quisiera hacer mi túnel a través de la metodología, del método constructivo Muro Milán, ¿cómo empezaría? Debes de empezar por las paredes. Hasta el último se va a hacer la parte superior. Correcto, pero primero, lo primero que tienes que hacer es abatir el nivel de aguas Sí. freáticas de la ciudad. ¿Cómo lo logras? Bombeando el agua. Vas a hacer perforaciones, vas a poner bombas, literalmente a extraer agua. Sí, Eso en la zona de proyecto de tu línea, lo que va a hacer es que va a disminuir el nivel de aguas freáticas y tú vas a poder hacer la excavación para hacer tu muro Milán. y debes de ir muy rápido porque si se te pasa tantito y te tardas, todo lo que bombeaste va a regresar. O sea, Correcto. O sea, tienes que ganarle a... Quitas el agua a través del bombeo y ahora tienes el espacio libre de agua. tienes Libre una de terreno. ventana de tiempo ahí donde está seco y si no lo haces en esa ventana de tiempo, otra vez se te va a inundar. Entonces yo estoy en una carrera contra el tiempo para hacer una forma de contener el terreno a través de el Muro Milán. Ajá, ahora, Sí. imagínate el pastel desde la vista de arriba. Tú ves tu pastel hacia abajo. Ujú. Lo que tú vas a hacer es ubicar las paredes de la caja de zapatos y vas a empezar a excavar 80 centímetros. Excavas esos 80 centímetros, cuelas la parte superior y después vas a necesitar una excavadora con cuchara de almeja que te va a permitir llegar a la profundidad de proyecto que tú necesitas, que en el caso de del metro de la Ciudad de México es de 12 metros. Sí. Entre 8 y 12, ¿no? Los máximos eran de 12. Entonces, Sí. me estás diciendo que antes de empezar a excavar con la almeja,
Yo primero excavé, tal vez, depende, no sé si por medios manuales o con maquinaria, pero no con la almeja. Excavo un poco antes, una profundidad de 80 centímetros, tal vez metro Así y es. medio. Y haces unos muritos que Hago te van una- a seguir una- de guía. Sería una preparación, ¿no? Ajá. Que es la preparación para que entre la almeja Sí. y pueda ir a profundidades mayores. Así exacto. es. Entonces, Y ya sí. tienes el nivel abatido. Ah, sí, sí, Ahí, porque si no, puedo hacer lo que yo quiera y Correcto. ni siquiera tendría el tiempo suficiente para darle fraguado. Entonces ya vamos en contrarreloj, sacando todo. Ok, ya tengo mi preparación, ya tengo mi espacio, o sea, yo me asomo y tengo una zanjita Ajá. y ahí es donde empieza lo interesante, ¿no? Ahí empieza una de las innovaciones que era usar el lodo bentonítico para hacer esos muros, Ok. para estabilizar esas zanjas. Sí, porque si yo retiro el material que por sí solo ejercía una fuerza, un empuje al material que tenía a su alrededor, yo al quitarlo, el material que sí quedó ahora está buscando esa fuerza que tenía anteriormente. Este Ajá. lodo bentonítico lo que nos va a ayudar es para estabilizar los muros de la excavación Sí, se crea una Antes- costra en en las paredes. en las paredes y Y no- eso te ayuda a que no se te derrumbe. Sí. Y nos ayuda a estabilizar antes de que tengamos el concreto, que al final va a ser el encargado o el responsable de mantener el suelo a raya. Correcto. Sigues excavando, llegas hasta la profundidad de proyecto, Ok. 8 o 12 metros, y entonces empiezas a colar de abajo, metes el acero, que es como una tulosa, Ujú. pero en forma vertical. La metes y le pones el concreto de abajo hacia arriba. Entonces, una vez que ya tenemos tenemos las colados paredes. las paredes de la Ujú. caja de zapatos de nuestro pastel que estamos viendo desde arriba, Ahora sí, podemos excavar la parte central. sí. Poco el a espacio poco. vacío por donde va a pasar el metro. Ajá, Ok. pero es poco a poco, como Poco a dice poco. Gabo. Eso es importante porque Para Sí, evitar te- que las paredes se colapsen, Sí. necesitas apuntalar o troquelar. Sí, poner algún elemento que funcione, al aplastarlo, al aplastarlo las pantallas que creamos, pues genera una restricción y dando una seguridad suficiente para poder ir a una excavación mayor, pero siempre a la misma profundidad de la que tendríamos, tiene que ser menor a la profundidad total del muro que excavamos, que construimos. Ok. Entonces lo apuntalamos, continuamos excavando. Sacamos toda la tierra de ahí. Y así, Imagínense ese es un paso. Sacamos Sacas todo tierra- el relleno del pastel. sacas apuntalas y así hasta que llegas hasta el fondo. Y así Hasta lo que tú requieras. Justo. Entonces sacamos todo el relleno del pastel, colamos la parte de abajo de la losa, Ujú. o la parte inferior. Y también a contrarreloj, porque si no, se puede haber una falla de fondo. O sea, que la tierra se te va de abajo. Sale sí. por abajo y va como ebullir. Sí, o sea, la tierra va a salir por el suelo. Sí. Es difícil de imaginárselo porque no lo estamos viendo. No es un fenómeno al que estemos acostumbrados. Sí, pero pues en teoría eso pasaría. Bueno, sí, igual. Entonces todo contrarreloj. Ya tenemos paredes y losa de fondo. ¿Ok? Correcto. Y al final quedaría justo para esta parte de los túneles, pues llevar a cabo el colado de la losa superior, Sí. que es la que al Mientras final- tienes los troqueles, porque si no se te pueden venir los muros. sí. Y ya cuando terminas, cuando ya colas la losa superior o el sistema estructural que tú hayas elegido para tener la parte superior de tu túnel, ya puedes retirar los apuntalamientos internos, porque Sí. quien ahora realiza esa función es ese elemento superior. Son las dos losas, que Así sería es. la parte Y el inferior muro. de la caja de zapatos y la parte superior. Y, Ok. y esa es una de las grandes bondades del muro Milán, que primero te sirve como contención y después te puede servir como elemento estructural. Bueno, ya tenemos todo, ¿no? Ya tenemos paredes, losa, dos losas. Ya está. Y es así como se construyó el metro. Por eso, por esas razones que les comentamos tan desmenuzadamente, es que se optó por ese sistema y se replicó. Ese fue el más innovador porque el metro tenía de todo. Ah, sí. Y solo hablamos de la excavación somera, por así decirlo, para Sí, un como un tramo de la falso línea túnel. 1. Así es. Hay túneles más profundos, diferente tipo de suelo, arriba, en la superficie, hay de todo. Pero es importante mencionar cómo se empezó en la línea 1 por ese gran logro y esa proeza que se llevó a cabo en esos años. Ahora, hay que destacar que supuestamente cuando la Ciudad de México dice yo quiero construir mi metro, pero en estas condiciones de suelo, se le solicitó ayuda o asesoría a países extranjeros y todos nos dijeron que éramos muy capaces de resolverlo por nosotros mismos. Ustedes solitos pueden, maestros. Así fue. Y mi fuente es Arial 12. Fuente de los deseos. Mi fuente es Fuente de sodas. Es lo que se rumorea ahí
pues en la facultad es lo que lo escuchamos. Sí, y yo sí creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos, tuvimos escuchamos algún comentario por parte de algún profesor que decía, ¿ustedes saben que cuando se quiso hacer el metro, los expertos en suelos optaban por no hacer túneles? ¿Y qué pasó? Y la ingeniería mexicana fue capaz de resolver sus problemas sin ser sencillos y aún así darnos estructuras con las que vivimos nosotros todos los días. Sí, se pudo y se hizo. Y tenemos muchos ejemplos. Uno es el metro de la Ciudad de México, otro es la Torre Latinoamericana, otra es la Torre Mayor. el antiguo edificio de la Lotería Nacional. Pero no somos inversionistas, entonces fuente de los deseos. Supuestamente. Sí, o sea, es un dato que Curioso. nos gusta para los mexicanos. Que nosotros resolvimos todos estos problemas solos. Sí. Ahora, Punto número 2. vamos a pasar al tema de, ya que tenemos la construcción del metro, Ujú. de la infraestructura por donde va a pasar el metro, ¿por qué en la Ciudad de México decidimos un metro neumático en lugar de uno férreo? Ah, mira, porque en ese momento cuando se construyó el metro, el gobierno no tenía el dinero suficiente para ponerlo y hacerlo de un jalón. Entonces, como todas las grandes obras, se necesita financiamiento. Okay. Y entonces, en ese momento, el financiamiento se logró con una entidad francesa, Alstom. Alstom. Bueno, Alstom es la fabricante constructora. y la constructora de los carros del metro. Entonces, al ser Alstom la empresa que nos va a proveer los metros, al igual que en París, se utilizó el sistema neumático. Ahora, hay algunas ventajas y desventajas de usar el metro neumático. Dentro de las ventajas o del por qué se eligió neumático es porque los hundimientos de la Ciudad de México se podían absorber un poco más con el sistema neumático en lugar del férreo. También el sistema de frenado, dicen o se decía que por lo mismo de que las estaciones estaban más cerca una de otra, aquí en la Ciudad de México, requerías menos distancia de frenado y menos distancia de acelerado para poder operar el metro. Y de una manera más eficiente, ¿no? Por Sí, ejemplo, o sea, porque aceleras más rápido y frenas más rápido. en una distancia de... Menor. Más corta, sí. Sí, o sea, es más fácil así que tener 3 estaciones en 15 kilómetros y dices, oye, nunca tuve distancia suficiente para llegar a 40 kilómetros por hora y desacelerar. Ujú. Otro dato curioso es que los metros neumáticos pueden dar curvas más cerradas, curvas de radio más cerrado. Sí. Entonces, al plantear el trazo de la línea, nosotros tenemos una curva muy cerrada ahí, no me acuerdo por qué estación, no recuerdo el diagramita. Y justo por lo que decíamos antes, que el trazo está obligado, te lo da las condiciones de la ciudad. Entonces Sí. tenías que forzar unas ciertas curvas, porque simplemente si no lo dabas, pues tu estación iba a salir dentro de un edificio, ¿no? O algo así. Sí, o de o algún otro elemento de una O interferencia. sea, no ibas a poder no salir pensada. del túnel. Sí, y pues todas esas condiciones, bueno, ya con eso y además con el hecho de que ya hay trenes que no necesitan desarrollo, sino ya tienes un modelo que funciona, qué mejor que adaptarse a algo que funciona y traerlo Sí, y a esos tu trenes ciudad. ya se usaban en París, se usaban en Montreal. Que como y- dato curioso, también en París, modelos similares a los que tenemos nosotros en funcionamiento, ellos también los tienen operando hasta el día de Hasta hoy. el día de hoy. Correcto. ¿No me creen? Vayan. Ahora, de las Pero, desventajas ajá. que hay de los autos de No todo es bueno. de los carros del metro es que tienen más fricción, por lo que requieren más potencia para Más operarse. energía, ¿no? Tal vez. Sí, claro, requieren Sí. más de todo. Más porque- potencia, más energía. Entonces, también una de las desventajas es que pierden tracción con la lluvia. Todos en la Ciudad de México sabemos que cuando llueve, el metro parece no servir. Sí, sí. Entonces, bueno, esa es una de las desventajas de usar trenes neumáticos. Y también la que yo veo como mayor desventaja es que requieren muchísimo más mantenimiento que si fuera de riel. Sí, porque se pueden ponchar y por lo tanto necesitas cambiarlas más seguido, además de que tienen menor capacidad de carga estos metros. Y en ese momento la que suministraba las llantas solo era Francia. Entonces, tal vez sea coincidencia, no lo sé, que el financiamiento haya sido francés y entonces los carros hayan sido franceses y el suministro de mantenimiento de las llantas haya sido franceses. Pues mira, son hechos que por sí solos dicen cosas aparte, pero ya que sean tantos es interesante, ¿no? Como otro punto muy interesante, así como este tipo de hechos irrefutables, que la conexión entre ellos va más allá de nuestro alcance de investigación y del saber,
Pero se dice que el primer que utilizaban para pintar esos carros en Francia, ¿de qué color creen que era? Verde. Gris. Azul como su Naranja. bandera. Ah, Naranja. Sí. o sea, el que trae ahorita. O sea, me estás diciendo. Así es, O sea que ingeniero. no pintaron los metros. No te podría asegurar eso, porque eso sería señalar un gobierno y decisiones de otras personas, pero Dicen, ahorita Dicen. que dices el gobierno, que en ese momento los colores del gobierno Era institucionales del eran lo que era el naranja. Distrito Federal, ¿no? Ajá, del entonces Distrito Federal era naranja. Es bastante curioso, ¿no? Entonces, pues ahí ya se meten políticas con ingeniería y ese tema no se trata en este canal. Pues hechos que por sí solos ahí existen, la relación entre ellos no la sabemos, pero no por eso dejan de ser datos bastante curiosos e interesantes. ¿O le suena a políticos mexicanos que si te puedes ahorrar 10 Ponerle pesos, color o ponerle al color metro. al metro? ¿Lo harías? Tal vez. No lo sé, No porque sé. yo no soy político. No sé, por eso soy ingeniero. Bueno, Ok. Bueno, entonces el rumor está en que Fuente de los deseos, la de nuevo. la fuente de los deseos nos dice que la Ciudad de México decidió, Oh, famosa fuente de los... Oh, sagrada fuente de los deseos. decidió dejar el color naranja de primer para no poner color al metro. lo que sí es un hecho que tampoco podemos refutar es que hasta el día de hoy ya es un color característico Sí. al que todos estamos familiarizados. O sea, ahora ya no usan ese primer y los nuevos metros que están llegando de la línea Están 12 pintados o sea, con ese fueron color. exprofesos de Que no sé, color ¿eh? naranja. No sé. Sí, o no, bueno, No sé. no sé. Pues yo no sé ustedes, pero yo no puedo imaginarme ahora un metro que no sea de color naranja. Sí, ya es emblemático. Sí, sí. Tiene que seguir siendo naranja. Ahora vamos a pasar a otro tema que es cómo se conduce y cómo se controla el metro. Porque vemos que hay una persona ahí, hasta el frente. Correcto. Pero A veces hay dos y dices, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo de Y dónde van sacan platicando. tanto chisme? Toda una línea hablando y digo, ¿de dónde sacan tantas cosas para hablar? ¿y qué hacen? Porque Sí. yo había escuchado, se dice que el metro se maneja solo. Tiene piloto automático, para No los me que no digan sepan. eso. Así O sea, es. tiene la capacidad, pero ¿se usa o no se usa? Esa es otra historia. Porque, según yo, sí se usa. Sí se usa y a veces. Ujú. O sea, la mayor parte del tiempo entiendo que sí se usa para hacer el inicio de la trayectoria del metro y para el frenado en las estaciones. No sé si funciona todo el tiempo, porque también la persona es, bueno, el piloto, el conductor, debe de operar el metro cuando ocurren incidentes que están fuera de lo planeado, ¿no? Pero otra cosa que sí podemos garantizar con la información que tenemos disponible es que pues los trenes, los primeros con los que se concibió la primera línea, que pueden ser los modelos que les puedo mencionar a continuación, MP68, R93 o su variante R96B o C, todos esos modelos de trenes que son los que nos proveyó el gobierno, bueno, los que vinieron directamente de Francia, ellos están capacitados de tener un vagón exclusivo, que es el que carga todo su sistema para tener un piloto automático. Recordemos que en el 69 fue cuando se empezó a operar y los modelos de tren de ese momento ya contaban con esas características. O sea, en ese momento ya existían en el mundo En el los mundo, así Teslas es. del metro. Sí, ya existía, ya No se tenía manches. la capacidad electrónica para poder decirle a una máquina, oye, opérame mi sistema de transporte, porque, pues bueno, los errores humanos desgraciadamente y lamentablemente ocurren, no solo aquí, pero una manera de mitigarlo es a través de un pilotaje automático, con máquinas y algoritmos que no pueden equivocarse. El hecho de que ocurra un error no necesariamente es que un sistema esté mal, porque va acompañado del mantenimiento, de qué tan eficiente es y de cómo se esté ejecutando. Lo que sí sabemos es que esos trenes, los viejitos que vemos ahí, los que no tienen la bandera de México, esos ya estaban dotados de ese sistema de pilotaje automático. ¿A poco tiene la bandera de México? Hay unos modelos similares a los que les acabo de mencionar, que el inicio de su nomenclatura, por así decirlo, es N, acompañada de una M, que se parecen mucho a los franceses, pero son hechos por Todos manos los trenes mexicanos. se manufacturaron aquí, ¿no? Sí, ese tipo de modelos, sí. Bajo la supervisión de Alstom. Alstom. Yo he visto trenes de fabricación canadiense que son Bombardier Sí. Bombardier, sí.
y los trenes Alstom, Ujú. que no sé si también han visto que tiene una plaquita que se llama CAF, Sí. la constructora de autos No. de ferrocarril. CNSF, Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril. Perdón, sí. Es la CAF es española. la del suburbano. Ah, bueno, pero era fabricación mexicana, Sí, sí. pero el diseño es extranjero. Ujú. Ok. Sí, también tenemos, para cerrar este pequeño círculo, también tenemos trenes traídos directamente de España. O sea, hay varios modelos Sí. que tenemos en circulación Sí, que en este metro complementan. confluye todo, así como las Tenemos cimentaciones, de de todo. No, ya todo. vimos, sí. Ahora, ustedes lo van a poder ver a todos los usuarios del metro. Todos los carros tienen una letrita Sí, que los acompaña. Unas son M, otras son R, otras son N y otra es PR. sí. ¿Qué significa cada Son sus letra? iniciales, ¿no? Así Ajá, en su justo. plaquita y se ve. Justo, los carros M del metro son aquellos que tienen tracción con cabina. Ok. Es decir, los del inicio y el final del metro. O sea, tenemos un motor en esos vagones que son capaces de mover. Y tiene el todo espacio tren. para el conductor. Ah, y ok. tiene cabina. Ok. Ujú. Después tenemos el carro R, Bien. que significa un carro remolque. Ujú. Este solamente está ahí, como la caja de un tráiler, un remolque, Ándale. Brinda Sí. espacio para tener más capacidad de pasajeros. y Sí. no hace nada más. Después tenemos los carros N, que son los carros motrices. Estos tienen tracción individual, es decir, tienen su motor que van a hacer que el metro avance. Sí. Y por último tenemos los carros PR. Estos son los que son autos remolque, pero estos tienen el sistema del piloto automático. Ok. Y se tiene Uno uno- al centro de Ujú. todo el convoy. Oh. De un convoy de 9 vagones. Porque Sí, sí. tenemos diferentes tipos de Sí, o sea, arreglos todos o esos que ya acomodos. dijeron se van acomodando, ¿no? Así Uno. es. O sea, van intercalando porque no puedes tener todos de un solo tipo, ¿no? De hecho, existe una distribución específica para el de 9 vagones. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo tiene a la mano? Yo lo tengo en la mano. Vas. Ya lo tengo. Bueno, tú. Ah. Bueno, si recuerdan qué significa cada uno de los nombres, les voy a decir solo por su inicial el acomodo del tren, ¿no? Empezamos con el tren motorizado con cabina M, nos vamos con R, N, PR, N, R y M. Ok, o sea, van intercalados. Dios Así santo, es. no entendí nada. Son trenes de 9, 6 y 7 carros. Sí, dependiendo qué tan saturada. Dependiendo de la línea y dependiendo del tipo de tren, del modelo, de todo. Sí, Ahora, ¿cómo se controla o Vamos cómo bien. se conduce el metro al día de hoy? Ustedes lo podrán escuchar absurdo, pero en realidad se maneja por semáforos o con señales. Es un Sí. sistema de señales que todo el mundo, si presta atención en las estaciones, hay un semaforito al final de la estación que está o en rojo o en verde. ujú, Verde significa avanza, puedes seguir. rojo significa quédate quieto y hay unos foquitos que también se ponen en amarillo que es avanza con precaución. Ujú. Y ya, para que Y también los puedes ver entre estaciones. también se También pueden ver hay. entre estaciones. Cuando se detiene el metro entre estaciones, fíjate por la ventana y ahí en una de esas puedes ver el flashazo de la luz. Correcto. Entonces, esa es la comunicación que se tiene desde un sitio a cada una de las partes de las líneas donde tenemos el tránsito de Correcto. los vagones. Correcto. ¿Y cómo se llama ese sitio? Ese ¿O dónde se llama está? ni más ni menos que puesto de control central, Ajá. que está ubicado PCC. exactamente en Por favor, comuníquese al PCC. Es el lugar maestro. donde ellos tienen el control. Ellos son los que les dicen a los trenes cuándo avanzar, cuándo detenerse. Hay un operador Oh, no ma. por cada línea. Entonces tenemos a personas que están todo el tiempo monitoreando el avance de todos los convoys de trenes en tiempo real en todas las líneas. Y tienen comunicación con todos los Operadores. Los operadores. Así es. De estar en funcionamiento, el sistema de pilotaje automático estaría en operación o en funcionamiento desde ese sitio. Sí. Que no solo se tiene la comunicación con los operadores, sino también se tendría la comunicación con ese sistema autónomo ubicado en el corazoncito. Oye, entonces, ajá, es lo que te iba a decir. Ese De es el nuestros corazón. trenes. El corazón no puede fallar. No. Nunca. No, de hecho es una instalación de gran importancia. Y no ha fallado, ¿cierto? A ver, ahora, para que se mueva el metro, necesita energía. Sí. Ujú. ¿Ok?
¿de dónde se genera esta energía eléctrica? Pero esta electricidad justo viene desde CFE, está conectada a la red de CFE y obviamente la generación de esta energía eléctrica pues va a partir del... No es de un solo punto. No es de un solo punto y no es de una misma fuente. Si quieren saber más de eso, tenemos un podcast. Aquí se los dejamos en la descripción. Ah, sí. Escúchenlo. Está muy interesante donde hablamos de todas las fuentes de generación de energía eléctrica que tenemos en México. Entonces, esta energía viene directamente de la red de CFE. Sí. Y lo que llega a necesitar un metro para poder moverse son 19.30 kilowatts hora por cada kilómetro. Cada kilómetro que recorre, 19 kilowatts hora. Correcto. Eso es lo que se necesita para mover Si el no tren. saben qué es kilowatts hora, lo decimos en el podcast. Sí. Así es. Ahí pasan por su maestría de ingeniero eléctrico. Vamos a tocar lo que nos duele de nuestro pasado. No, por favor, no otra vez como con lo del O agua. sea, Tuve pesadillas. En los por 60 semana. estábamos en primer mundo, contentísimos. Sí, se Ahora estaba desarrollando. regresamos a 2023. Así es. Ahora, nosotros teníamos un plan maestro del metro, de Ujú. todas las líneas del metro que iban a, en su momento, satisfacer la demanda aquí en la ciudad. Este plan maestro se hizo en el año de 1985. Desconozco si hubo uno anterior. Supongo que sí, pero fue actualizado y se hizo el de Sí, sí. 1985. Y es público. Es público, lo pueden consultar. Y este plan maestro proyectaba que se tuviera para el año de 2010 un total de 15 líneas de metro y 10 de tren ligero. ¿Cómo? Pues ¿cuántos tenemos? 12. 12 y un montón de tren ligero, ¿no? Uno. Como una. Tenemos una línea de tren Sí, ligero. un buen. Bueno, ese fue el del 85, pero se actualizó. Y ahora ya tenemos otro plan maestro que es el vigente. Que antes de tocar ese tema, pues me gustaría tocar un poco del pasado del metro. Ok. La primera línea del sistema de transporte colectivo metro fue inaugurada el 4 de septiembre de 1969. Y no completa un trámite. No Ujú. completa. Posteriormente se le hicieron ampliaciones, pero entre 1969 y 1999 se construyeron 11 líneas. En 30 años, 11 líneas. 11 líneas. Suena 30 bien, años. ¿no? Suena bien. Pues Yo estaría satisfecho. prometedor Ujú. para el tamaño de la población O que sea, somos. significa que no se ha quitado el dedo del renglón y se sigue avanzando. Rápido o lento, no lo sé, pero no se ha dejado. En ese Y tiempo. entonces, de por ahí del 2000 para acá, pues otras 11 líneas, ¿no? Ahora, del Eso 2000 para esperaríamos. acá, pues han pasado 23 años. 23 años. Pues, ¿qué otras 10, no? Ponle. Pues ojalá. Ojalá, porque la verdad, el metro solo ha construido una línea adicional. Y eso, una. No Media, sé ¿no? si es una. Y es una con asterisco. Exacto. Porque ha tenido muchos problemas Ya para saben su cuál operación. es. La 12. Esta línea es la línea 12, La línea Sí. dorada, además. que nos gustaría a todo el mundo pues, que funcionara perfecto. Pero, volviendo al tema de los planes maestros, la publicación del plan maestro va del año 2018 al 2030. Yo supongo que fue publicada en 2018. Y se muestran algunos proyectos que se tienen en mente para todo el sistema de transporte colectivo. Y tenemos proyectos de ampliación en algunas líneas. Ujú. Solo ampliaciones. La mayoría son ampliaciones, ¿no? No tenemos entonces tenemos alguna líneas línea nuevas. nueva. No está proyectada ninguna línea nueva, pero pues sí salta a la vista que durante 30 años se pudieron construir 11 líneas y que ahorita en 23 años que llevamos del nuevo milenio, de los 2000 para acá, solo se haya construido una línea y que hasta el 2030 no se vaya a, o no esté proyectado construirse pues alguna otra. Y que por capacidades técnicas no debería ser, porque imagínate la tecnología de los 70s, 80s para hacer túneles comparada a la de ahora. Y no solo a la de hacer túneles, a la de hacer proyectos. Recordemos que la... Sí, en ese momento eran puros planos, no había computadoras No había tan como a la mano. Sí, déjame le cambio la cota en el CAD, ahorita te lo imprimo otra vez. O sea, no podías tener tu compu en la obra. Pues debido a las características de nuestra ciudad tan problemática, pues debería de tener un seguimiento al desarrollo de la construcción de líneas para mitigar pues lo que es un día cualquiera en la ciudad, ¿no? Que es tráfico aquí, saturación de transporte público en el metro, otros tipos de transporte llenos. ¿Cuál es la manera de tratar de mitigarlo? Bueno,
mejorando la calidad y ampliando la red de servicio, cosa que se tiene, como lo han dicho, se tiene la intención de continuar, lo cual es importante, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es lo suficiente o lo necesario para tener satisfecha esta ciudad? No lo sé. Lo que sí sé es que es un número grande. Pero bueno, algo chistoso para salir de esta depresión. Algo momentánea. chistoso, yo no sabía, pero ahí les va un dato curioso. ¿Sabían que la estación más abandonada, más desierta de toda la red, Consulado. ¿cuál creen que es? A mí, no sé. Es una de la línea roja. ¿Cuál? No, yo digo que es una de la línea pistache, no sé cuál es. ¿La 3? Bueno, La 3 es la Consulado. pistache. ¿Es Martín Carrera? No, la 3 es Indios Verdes. Es Deportivo 18 de marzo. No me digas que tiene 400,000 personas de Pero afluente abandonada, anual. ¿en qué sentido? O sea que nadie se sube, que muy poca gente ya. la usa. O sea, es la estación del metro de toda la red de las 195 estaciones que en menos usa la gente. Así es. Está Deportivo 18 de subutilizada. marzo. Sí, Y- toda la línea roja, de hecho, son los trenes más chiquitos, me parece que hay. Justo, sí. Sí. Que esa es la que corre por el norte de la ciudad. Sí, ¿Y cuál creen que es la más ocupada? Pantitlán. Híjole. Yo había visto Tacubaya. una, creo que era una de la línea azul. Digan, Pantitlán. Pantitlán, tú, Chabacano. Indios Verdes. No. Bueno, sí tiene sentido porque la mancha urbana de Catepec es gigantesca. Es el Yo no munici- sabía, yo también hubiese dicho Pantitlán. Sí, Sí. ¿Cuántas personas van a Indios Verdes? Quiero saber, quiero números. Creo que eran 13 millones de personas al año. Ala. e imagínense esas millones de personas tirando la basura en el metro. No, No. por esa razón no hay botes de basura. Pero y entonces lo que veíamos antes donde Yo me llegaba acuerdo y que ponía de un papelito. chico, sí, yo me acuerdo que de chico en los torniquetes había unos botecitos y siempre estaba lleno de basura y hasta afuera, Sí. fuera del bote. En efecto, esos botecitos eran ceniceros, Ah, no eran botes, no eran botes. No Por eran eso, botes por de eso basura. siempre los veíamos desbordados. porque no eran para eso. No eran para tirar basura Y propiamente. tiene sentido, porque cuántas miles de personas se transportan en el metro al día. Imagínense la logística para llevarse botellas o lo que sea que uno tire ahí. Y como somos los mexicanos, seguramente iba a haber muebles o colchones. Si hay bochitos en el drenaje, Sí, no. imagínate lo que pues, se podría tirar en el metro si estuvieran Bochos de públicos. madre. Dos bochitos. Dos bochitos. Pero No. bueno, tiene sentido. Es más fácil, sí, es más eficiente que la basura que consumamos o que produzcamos en el trayecto, pues la guardemos nosotros y la tiramos donde, Pues en el sí. lugar adecuado, en nuestras Correcto. casas, en la oficina. Sí, porque si no sería involucrarle un sistema más de gestión de algún elemento al metro. Entonces, Sí. ¿quién sería el encargado? ¿Quién destinaría Y los ni va a recursos? caber en primera, es No, imposible. solo Necesitarías pensemos. ampliar tu túnel para la basura. Solo No, pensemos no. que todas las personas que van dentro de un tren tiraran una botella Ajá. de PET en su viaje. Necesitarías ampliar las estaciones, es imposible. Necesitaríamos una red de metro nueva solo para que se llevara la basura. Sería demasiado. Y ya que estamos hablando de la cantidad de personas, ¿ustedes saben cuántas personas caben idealmente dentro de un tren de 9 vagones común en el metro? Varios cientos, seguro. Pues unos cuantos. ¿Qué? ¿300? No, No, yo creo más. que unos 700. Ajá. Pues miren, según datos oficiales, nos dicen que, ya le agrego esto yo, de forma ideal, te caben 360 pasajeros sentados y 1,170 de pie, lo que nos da un total de 1,530 pasajeros Ok. En uno de 9. en uno de 9. Pero tengamos en cuenta esto. Si nosotros tomamos las dimensiones de los trenes y hacemos un cálculo rápido del área que tendríamos disponible de cada uno de ellos, para tener esta cantidad de ¿Pasajeros? esta cantidad de pasajeros fuera de dentro del metro nos da un resultado, una densidad de alrededor de 4 pasajeros por metro cuadrado. Ustedes pueden No. creer. No. Todos lo hemos usado, todos lo hemos gozado y todos lo hemos sufrido. Hay 4 pasajeros por metro cuadrado en la hora pico del metro. No. Seguro hay más. Muchos más. O sea, yo fácil unas 8. Unas 8 por lo personas, menos. Sí. O sea, en 8 diría voy cómodo. Sí, no, y la verdad eso es o sea, demasiada la cantidad de personas que tenemos ahí. Ahora imaginemos, ¿cuántas personas llegaríamos a tener
con una densidad de 12 personas. Ajá. De pie serían 1822 personas. Pero le tienes que descontar el área de las Asientos. personas que están sentadas. Ah, sí. Del ancho de 250 metros exteriores, le quité 50 ya lo centímetros de ya un lo lado y incluye. 50 centímetros de otro. Sí, sí. De los 16 metros de largo que tiene el El metro, vagón. cada uno de los vagones, Ujú. le resté 50 centímetros de un lado y 50 centímetros de otro. Nice. Pongamos, no es suficiente, dejemos los 1500 personas. Sigue siendo una cantidad increíble de personas que se pueden mover todos los días y lo hacen hoy en las instalaciones del metro. Que, para terminar con este dato duro, en promedio se mueven al día 4 millones de personas a través de los túneles de nuestro querido metro. De todo el sistema metro. Así es, No de todo el manches, sistema. 4 millones de personas. No, y agárrense. Porque vamos nos acabas de decir, en un metro de números oficiales caben 1530 personas por Ujú. convoy. O sea, en un metro completo caben 1530 personas. Imagínate esa fila. O sea, un momento para visualizarla. Ok, está muy larga. Larguísima. Ahora, en los demás sistemas de transporte que tenemos en la ciudad, el que le sigue es el Metrobús. Ujú. Los biarticulados, ¿no? Son los más grandes. Sí, los biarticulados son unas cosas que hasta la vista se ven raras. Porque dices, demonios, es muy largo ese Metrobús. Esto no Sí. debería ser así, sí. Sí, se ven, bueno, a mí me causan hay como que un problema. Es como las motoscrepas, no sé si las han visto. Ah, sí. Que si las O ves sea, y dices, Técnicamente todo está bien, pero te causa problemas. sí, o sea, se ven raras. Sí. Son biarticulados y la cantidad de personas que transporta ese metro, esas 1530 personas, nosotros necesitaríamos 6.37 metrobuses biarticulados para poder meter la misma cantidad de personas que caben en un entorno metro. ideal. En un metro. En un metro ideal, ajá. Con la Sí. densidad de ¿cuántos eran? De 4 De personas por 4 metro personas cuadrado. por metro. O sea, 4 personas por metro cuadrado son No, una no, persona no. con una mochila delante y atrás y aún tiene espacio para moverse. O sea, en hora pico fácil serían entonces 12. 12 metrobuses biarticulados, el doble. Sí, tal vez. Cercano el número. ¿Y Y- si eso lo pasamos a autos? Ahora, por cantidades oficiales también, Ujú. un metrobús biarticulado, por supuesto, sustituye a 160 autos. Ok. ¿Ok? 160 autos que salen de la calle solo en un metrobús. Sí. Ahora, si nosotros multiplicamos Si hacemos la cadenita. la cantidad de personas que caben en un metro y las tratamos de representar en autos, Pasamos con las cifras de metro a metrobús, metrobús a carro y da 1019. 1019 autos, o sea, la cantidad de personas que transporta el metro da para llenar 1019 autos. 1019 autos. Ni siquiera me imagino eso. No, creo que yo tampoco. O sea, ¿qué tan largo tendría que ser si pusiéramos así en fila? Como si estuvieran estacionados. Como, no sé, en 2 carriles, A ver, ponle. 2 autos en 2 carriles. A ver, una longitud promedio de los autos de 4 metros. Ujú. 2038. O sea, da un total de 2 kilómetros. Una hilera de 2 carriles en los autos estacionados darían 2 kilómetros. Y cuando vas manejando se amplía porque necesitas más espacio, ¿no? Entre Sí, claro. carros. Claro, claro. No manches. Y entonces Un solo metro. Un solo metro te da para sustituir 2030 autos. Y eso estamos hablando nada más en términos de capacidad. Y de Porque solo uno. Sí, no, y además el metro va mucho más rápido que el metrobús. Y si hay tráfico, el metrobús va mucho más rápido que los autos. Entonces, Sí. la ciudad, si fuera a base de autos, colapsaría. Más de lo que ya está. Más de lo que ya Sí. está. Y eso que tenemos un total de 394 trenes. O sea, por eso las grandes metrópolis apuestan, o su sistema principal son sistemas masivos. O sea, Sí. metros, trenes. Es que son tantas las personas que tienen que mover de un lugar a otro que no hay una opción mejor. O sea, es que no hay para dónde hacerse. El metro no puede ser sustituido. No, de ninguna manera. Ni aunque No. le pongas 20 líneas de metrobús. Ni aunque lo odiemos. Ni aunque lo odiemos es razón suficiente. No, ya es parte de nuestra identidad. Ya no se odia. No, No, pero por eso mismo hay que invertir. Sí, sí, sí. Para tenerlo a punto, para tenerlo justamente trabajando para la demanda que se le requiere y que pues sea consistente. Sí. Porque desgraciadamente el día de hoy el sistema de transporte colectivo es muy inconsistente en términos de que un día puedes hacerte media hora de tu casa a tu trabajo
Y el otro el doble. Y ese mismo día, pero en la tarde, te puedes hacer 2 horas de Sí, trayecto. sí, sí. Sí. Y tiene que ver por todos esos paros que tienes de repente, o sea, algún mal funcionamiento que requiere ir más despacio. Y es que hay que decir lo que ya todos sabemos. La vida útil ya acabó del metro. Sí, la vida útil de, De los los trenes ya, tan solo es de 30 años. Sí, y se inauguraron pone tú 70, 67. Pon tú, la primera línea Ajá. se inaugura en el 69 Ujú. y 30 años, ahorita, 2000. O sea, en el 2000 ya. y otros 23. Sí. Y eso es de los trenes. La obra civil también tiene una vida útil. No es eterna. Las construcciones no son eternas. Y menos en la Ciudad de México, que tiene unos hundimientos impresionantes. Sí, no. Si quieren saber por qué se producen los hundimientos, tenemos un podcast donde hablamos del agua. Y aquí se los dejamos. Así es. Disfrútenlo. Pero pues al final de cuentas, la infraestructura tiene que rendir para su capacidad de operación. Sí. O sea, nosotros recordamos los cruceros de Pantitlán y vemos las fotos que están de miedo. Porque Sí. los hundimientos son demasiados que la estructura ya hasta se ve deformada. Sí, sí, sí. Que, Sí, y un mantenimiento normal no es suficiente ya para seguir teniendo en pie en pie y en funcionamiento estructuras de ese tipo. que en el plan maestro de 2018 al 2030 sí está considerada esta rehabilitación a la estructura, porque sí, su nivel de servicio ha decaído demasiado con el paso de los años. Y así como la rehabilitación que se está haciendo en la línea 1, que ahorita está llevándose a cabo, pues algo así necesitarían en adelante las demás líneas, que es una rehabilitación no estética, eso es lo último. Lo que necesitamos es sustituir todas las instalaciones electromecánicas, Sí. rieles, cables, metros también. Mismos metros. Sí, sí, sí. Pues hay que dejar lo que se está haciendo ahora, que es dejar el túnel pelón Así y es. le vas a volver a meter todo, Sí, o sea, incluyendo los metros. Todo lo nuevos. que le da vida es lo que Sí. tiene que estar nuevo. O sea, el cascarón lo seguimos utilizando porque sigue dentro del Y aún así hay periodo de que vida. rehabilitarlo. Así es, o sea, hay que seguirle dando el mantenimiento para que funcione en la medida correcta en la que la necesitamos. Ahora, en términos de infraestructura, pues la Ciudad de México se encuentra en una zona sísmica. Sí. Y por lo mismo, pues tienes que estar preparado. Si O tus tiembla, ¿qué instalaciones deben de estar a punto para poder O sea, son de tal importancia que ese tipo de instalaciones son las que no pueden fallar, aun cuando haya alguna catástrofe. Entonces- O sea, si tenemos que confiar 100% en esas instalaciones que son las que nos van a ayudar en algún momento de necesidad. Entonces, no sé si ustedes se lo han preguntado, pero ¿qué pasa? Yo no sabía esto, pero ¿qué pasa cuando tiembla en la Ciudad de México y nosotros nos encontramos en el metro? No, pues la verdad. No sé. no, Pero yo me tampoco. sentiría más seguro en el metro que abajo de un edificio en Reforma. O sea, Yo. tú preferirías estar en el metro Sí, sí, antes sí. que en un edificio en Reforma. Porque además si estoy adentro del vagón, si colapsa, tengo también la protección del vagón. Pero si yo estoy en la Torre Mayor, yo preferiría estar en la Torre La Mayor. Torre Mayor, sí. Antes que en cualquier otro lado de la Sí, Ciudad sí, de sí. México. A mí me gustaría estar ahí, pero hasta arriba. Sí, Ah, sí, sí. Pero Ahí sin miedo. Pero si estoy en uno más reciente, no sé, una estructura de acero abajo de Reforma. Pues de 3 a 7 niveles a mí me daría miedo. Sí, yo Sí. me sentiría más seguro en el metro. Pero bueno, volviendo al metro, hay dos tipos de acciones que se deben de hacer. Protocolos. o Porque son dos protocolos. tipos de circunstancias, ¿no? Claro. Que el sismo suceda cuando uno está en la estación o cuando uno esté dentro del vagón entre estaciones. Dentro del Ok. vagón no hay mucho protocolo porque ¿qué puedes hacer? Lo más importante, No, o sea, miren, mantener la calma. si ustedes están en una estación, en el metro, lo más importante, no importa si están entre estación o en una estación, siempre tenemos que mantener la calma. Sí, ¿Ok? Ahora, si estamos en la estación y empieza a temblar, si estamos dentro del tren, la indicación es quedarse dentro del tren. ujú, Si uno está en el andén de la estación, la indicación es replegarse a las paredes. Es Ok, decir, no entres bien. al tren. Sí. No sé si pase algo. Quiero creer que no, pero por algo es la indicación de que te repliegues a la pared. Oye, ¿y jalo las palancas? Ahora, cuando estás en un sismo entre estaciones, es decir, tú estás en tu trayecto, se detiene el metro a la mitad de la estación, en Sí. el túnel, y empieza a temblar, es importante no accionar la palanca de emergencia. Ok, Posteriormente se van a dar las indicaciones, si es necesario, de bajar del tren y por dónde tienes que bajar del tren.
Obviamente manteniendo la calma y todo eso. O sea, no me salgo por la ventana. No. Ni tratar de abrir las puertas, No trates de abrir las ni puertas. hacer caos. Es lo último que Tiene necesitamos sentido en una porque situación tendrías así. una emergencia sobre otra emergencia, ¿no? Sí, ahora tendrías que atender la emergencia extra que le generaste al vagón. Entonces, una vez, si necesitas bajar del metro, camina sobre las vías con previa autorización. Sí, hasta que alguien vaya y de Y te da protección civil. instrucciones, te da Sí, sí, sí. instrucciones de cómo Pero que esté salir. capacitado, no que sea ahí alguien que se haya bajado indebidamente. Sí. Sí. Tiene O sea, que debe ser estar o el identificado. o el Sí, operador del metro o alguien de Un protección agente. civil, alguien. Sí, sí. Pero no, Bueno, no, esperen solo a la persona indicada. ¿Quién puede Ustedes van ser? a Ustedes saber lo cuál sabrán. es. Sí. Sí. Y posteriormente van a llegar a una estación, van a subir con cuidado al andén y van a poder continuar con su trayecto si es que así lo desean o si es que se puede. Ujú. Porque también hay casos donde se tienen que revisar las vías y se tiene que hacer ahí un protocolo, un poco de seguridad para el metro. Sí, suspender la... Tal vez es momentáneo, no Sí. no debe de llevar tantísimo tiempo, a menos que sea algo de mayor importancia, pero pues es esperar las Además, no indicaciones. te preocupes por llegar tarde. No saques tu cel porque no va a servir. O sea, solo quédate ahí contemplando, viendo todo tu pasado. Sí, solo sigue las indicaciones. Sí. Mantén la calma, sigue las indicaciones, no jales la palanca y repliégate si estás en la estación. Ahora, el metro tiene un sistema de emergencia, no sé si ustedes lo sabían, pero que se llama sistema Tetra. Esta es una red de radio digital alternativa donde los operadores y el puesto central de control, hasta donde yo entendí, se pueden comunicar de forma segura y pues funciona bastante bien. Sí, pues tiene sentido que tenga un sistema de emergencia de comunicación, porque imagínate, si el corazón es el puesto de, ¿cómo era? Si el puesto de control El central corazón. es el Si el corazón, corazón es el puesto de control y no se puede comunicar el puesto de control con todos los demás carros, ¿cómo van a saber qué hacer? Entonces tiene sentido que exista un sistema, independiente de los, Ujú. de los que tenemos nosotros día a día. sí, de ¿no? las telecomunicaciones que usamos. Sí, no se pueden Cualquier fiar cel. de uno que se puede saturar, sino de uno especial que brinde servicio únicamente a esas zonas que lo requieren ellos. Y más fiabilidad con ondas de radio. Claro. Y pues, como todo el sistema de transporte, pues es necesario mantenerlo. Hay que ¿Ustedes han mantenerlo. escuchado del Metro Bebé? El metro Ah, bebé, sí. sí. Bueno, el Metro Bebé, su función es transportar materiales y Metrito. personal para darle mantenimiento a todo el metro. Ujú. Tiene sentido, ni modo que si quiero llevar a una persona de una terminal en medio de la línea, Te agarres un que metro agarrar completo. un metro completo, Claro. ¿no? Sí, no, imagínense. Y para O sea, si satisfacer la demanda de necesito, personas, menos. ni si necesito 3 tornillos Vas en el- especiales, en No, el te metro, te bebé. traes todo el metro. me traigo todo el metro, No, ¿no? ¿Por Sí. qué no? Ni que gastara tanta luz. Digo, Nada más son 19.30 kilowatts hora por kilómetro. no, nos sobran No. esa hora. Tú pide a las 4 de la mañana, la red no lo necesita, vámonos. Y bueno, amigos, Pues ya casi para terminar, sabemos el estatus que tiene nuestro metro, ¿no? Sabemos que no tenemos las suficientes líneas, que no ha crecido como esperábamos. Sabemos que se tarda, sabemos que pasamos calores, pasamos corajes, nos hace pasar de todo. Pero si bien el problema se puede arreglar desde arriba, también se puede ayudar Desde abajo. Claro. ¿Cómo? Pues, bueno, no tirando basura, siguiendo las indicaciones, Dejando siguiendo bajar las rutas, antes de dejando entrar, bajar. Dejando subir. Eso las hace escaleras no- eléctricas, dejando el espacio de tu lado subiendo izquierdo. por donde dice que subes Si y, funcionaran. y pasando por donde dice que sí pases y no por donde dice que no pase. Sí. Parece que son acciones minúsculas, pero en conjunto de todos nosotros. 4 millones por persona haciendo una acción correcta en el metro también es una manera de ayudar a nuestro querido trenecito. Es un mal necesario usar el metro. No, Entonces, mejor que todos cuidemos de él. y es nuestro al final de cuentas. ¿Quiénes O sea, lo usamos? Sí, pues ¿quiénes lo usan? No, y quien lo financia. ¿Quién lo financia? Somos nosotros, Somos desde el nosotros. fondo, sí. Sí, O Entonces, sea, yo cada quincena veo ahí que se me va una buena parte. directo al metro. Y O ni sea, siquiera me preguntan. no, y tenemos que cuidarlo. O sea, no importa a dónde vayas, tienes que respetar la infraestructura actual del metro. O sea, no es justo hacer un mal uso de las instalaciones. Obviamente nos saca canas verdes muchas veces Sí, no a vamos diario. a decir que no. A diario, o sea, es un volado, es una moneda al aire lo que pueda pasar en tu trayecto al metro.
Pero Aún así es la manera más rápida muchas veces. Si es de así, llegar. no hay que complicarlo más. Sí. sabemos que estamos de malas, pero Algo muy importante, bajar la mochila. Ah, sí. Bajar la sí, mochila. por favor. sí, todo ayuda. Pues al final, querramos al metro, cuidémoslo. Que quién más que nosotros somos quienes lo aprovechan y lo utilizamos. Y bueno, a partir de este momento tienen sus créditos completados de la maestría en Maestría. cimentaciones. En Metro, Muy maestría bien. en Metro. Un gusto. Espero les haya gustado mucho esta edición del podcast. Ya hacía bastante tiempo que no hacíamos uno. Ya estamos renovados. Esperemos Nuevos temas. que les guste la calidad, que nos escuchen mejor, que nos sientan más cerca. Si tienen algún comentario acerca del metro, algo que opinen, algo que piensen acerca de él, estamos muy agradecidos en que se puedan comunicar a través de la cajita de comentarios. Recuerden que todas las fuentes que estamos usando las dejamos en la descripción o también en nuestra página. Sí, Ahí, en Civil alguna de Stack. las dos, ahí va a estar. O en las dos seguramente. civilstack.org, ya la conocen. Y bueno, Sin más por el momento. fin del podcast. Gracias y hasta luego.